Ya, hoy día vamos a hablar de dos temas, caída del imperio y ciudadanos y esclavos. Vamos primero con la caída del imperio romano. Tenemos a Diocleciano, que fue el emperador en el año 284 a 305, que fue el que reorganizó el imperio romano. Luego viene su sucesor, Constantino el Grande, en el año 306 a 337. Él fue el último emperador del imperio unificado. Luego, pues, el emperador Teodosio, que fue en el año 379 a 395, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, y queda el imperio romano de la siguiente forma. Imperio romano de Oriente, con sede en Constantinopla, que Constantinopla fue la capital de Roma y se le otorga ese nombre en honor a Constantino el Grande. Y también el imperio romano de Occidente. De esa forma quedó el imperio romano. El primero, es decir, el Imperio Romano de Oriente, fue un imperio muy rico y avanzado culturalmente y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años. En cambio, las disputas fueron debilitando de a poco al Imperio Romano. Las invasiones bárbaras fueron poco a poco y progresivamente debilitando, y eso hizo la caída del imperio. Los bárbaros eran los que no pertenecían al imperio romano. Y luego llega pues el último emperador del imperio de Occidente, que fue Rómulo Augustulo. Luego vamos a hablar del segundo tema, ciudadanos y esclavos. Como toda sociedad antigua, la de Roma fue profundamente desigual. La clase social más alta eran los llamados patricios, que constituían el pueblo romano. Ellos eran una clase privilegiada y eran considerados como ciudadanos de Roma. Luego venían los plebeyos, que era lo contrario, la clase marginada, la que no era considerada ciudadano de Roma. También teníamos a los clientes libertos y esclavos. Los libertos eran los que era un esclavo liberado. Los primeros eran libres, pero no tenían derechos. Conformaban una multitud de pobres, artesanos y comerciantes. Los segundos eran esclavos liberados o extranjeros pobres, que eran siervos de los patricios. Y los terceros eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba como herramientas que hablan. Roma inventó que para los patricios la condición de ciudadanos, cuyo derecho pleno correspondía a los padres de familia e hijos varones de la clase alta. Ellos sí tenían derecho al sufragio, a desempeñar cargos públicos y religiosos, también a la asignación de tierras públicas y también a apelar al conjunto del pueblo en caso de condena a muerte. También tenían obligaciones como servicio militar, el pago de algunos impuestos, y más tarde, ¿no? El derecho de ciudadanía se extendió de forma honorífica a algunos extranjeros, después a plebeyos, ¿no? Poco a poco, pero lo que nunca pudieron ser considerados como ciudadanos de Roma fue para las mujeres, también para los libertos y para los esclavos.